Franquicias. ¿Quieren hacer una franquicia? Hagamos una franquicia y volvámonos millonarios. Es como una mina de oro. Bienvenidos, soy Dicker296. Me encuentran como Dicker296 en YouTube, Facebook y en Patreon. Si quieren ayudar a patrocinar mis proyectos, que van a ser muchos, y ayudar a que consiga staff para que seamos más y hagamos proyectos mejores. Y hagamos una franquicia, claro. Eso no. Y me encuentran aquí como Dickercast, tanto en YouTube como en Spotify, si les acomoda más escuchar por ahí. Bueno, las franquicias. La franquicia o propiedad intelectual hoy en día es un término con mucho peso. Es la aspiración de muchos creativos que quieren dar la vida resuelta. Es como cuando alguien quiere estudiar, pero en lugar de estudiar algo que le apasiona, dicen, voy a ser abogado, contador o doctor para ganar dinero. Bueno, una franquicia es lo que es una persona creativa cuando quiere vender su alma para ganar dinero, o por lo menos es lo que intenta. Pero ¿de dónde comenzaron las franquicias? Estaba pensando hacer una pequeña y breve historia, hasta donde me acuerdo de dónde pudieron haber comenzado las franquicias. Porque a ver, las franquicias, yo digo que hay un antes y un después. Las franquicias son las herederas del concepto de series o de miniseries o de seriales. Pero la diferencia que las convirtió en franquicias, que las convirtió en propiedades intelectuales, que las convirtió en licencias, yo creo que es un fenómeno relativamente reciente. Yo creo que comenzó con la Guerra de las Galaxias. La gran trilogía, luego hexalogía, y ahora ya no sé qué es, que puso un antes y un después acerca de cómo se maneja la mercancía, cómo se maneja la imagen, las relaciones públicas, las licencias de una propiedad intelectual. Y por eso el término de propiedad intelectual se refiere a ellas. Porque antes había seriales, antes había series, y creo que si datamos, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿qué tan vieja es? La ciencia ficción es de comienzos del siglo XIX, se dice creada por Mary Shelley cuando hizo Frankenstein. Pero Frankenstein no es una franquicia, no lo era por lo menos hasta 1930. Cuando Mary Shelley escribió otras obras como El último hombre, como... ¿Cómo se llamaba ese de la...? No, El último inmortal. ¿Sí, El último hombre? Hay uno donde una alianza es inmortal y hay uno donde hay una epidemia. Bueno, escribí historias diferentes, no se quedó escribiendo la misma cosa una y otra vez. También la fantasía, no era... Cuando hablamos de fantasía, ¿por qué hay dos tipos de fantasía? La fantasía tradicional y la fantasía pseudo tradicional, que emula la tradicional. Cuando hablamos de fantasía hablamos de cuentos de hadas, la tradicional, o de obras medievalistas como El Anillo del Nibelungo, que es una ópera que dura, ¿qué? 10 horas. No me acuerdo cuánto dura, es muy larga esa ópera. Pero no es una saga, no es una franquicia. Es decir, es una saga en términos de que te la avientas de corrido, es grande, no es una obra pequeña. Pero toda la obra está contenida en un solo paquete. Si lo lees completo. El único ejemplo... pero el ejemplo más viejo supongo que sería Don Quijote. De secuela. Porque para que haya una serie, un serial, una serie, se necesita que haya secuelas. La secuela más vieja sería la de Don Quijote, porque los romances caballerescos a menudo tenían varios episodios. Rolando, la historia de Rolando, ya lo habré mencionado, viene con Rolando el enamorado, Rolando el furioso y Rolando el rey. La historia del Cid Campeador también creo que está dividida en dos partes. Y algunos personajes, había uno de la caída del Imperio Británico, Arturo y la caída del Imperio Británico, que luego los personajes vuelven a aparecer en otra historia. Entonces, continuidad no es forzosamente un significado de franquicia. La franquicia más antigua, porque Don Quijote tuvo secuela, pero tuvo secuela para terminar la historia. Porque alguien hizo una secuela fandom, una secuela apócrifa de Don Quijote, y el tipo hizo su secuela para contrarrestarla. Pero a nadie le enseñan Don Quijote con todo y secuela. No es parte del canon literario importante para interpretar a Don Quijote, para entender a Don Quijote. Entonces, que exista secuela no hace mucha diferencia. Otras obras... Por ejemplo, otros autores como Shakespeare no tiene secuelas, o Molière no tiene secuelas. Algunos personajes en las historias de Molière volvían a aparecer, o aparecían con los mismos nombres en unas otras historias, pero realmente no había una continuidad de por medio. La literatura y las secuelas no se llevan bien. Pero el
ejemplo ya de franquicia, de una franquicia de acción. De hecho, el ejemplo más viejo de una franquicia que altera un evento histórico de una forma conveniente, que añade violencia, añade escenas sexys, añade un montón de cosas inadecuadas, chistes inadecuados a un evento histórico y lo pinta de una forma que no sucedió, yo creo que sería Los Tres Mosqueteros. Porque hay un dicho que dice: no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, que suele usarse cuando se refiere a alguien que ya no está en sus días de gloria. Pero eso no revela el hecho de que Los Tres Mosqueteros no es un libro, es una trilogía. Y el segundo libro de Los Tres Mosqueteros se llama 20 años después, de hecho. Y el tercero es El Hombre de la Máscara de Hierro. Y Los Tres Mosqueteros narra la historia de cómo, la historia super apócrifa de cómo un militar recién entrenado se une a la guardia del rey, protege al rey de las conspiraciones del... no es obispo, del otro, del Richelieu se llama. Lo protege de las conspiraciones, se enamora de la reina, tiene 2 hijos ilegítimos con la reina, y a lo largo de estos años estos 2 hijos ilegítimos son un problema. Uno es encerrado en un calabozo y el otro es el nuevo rey, pero nadie le dice a nadie lo que está pasando. Y esta historia se cuenta a lo largo de 3 libros. Esta historia es súper apócrifa. Los Tres Mosqueteros deben leer. Algún día creo que voy a leer Los Tres Mosqueteros aquí en grabación. Es un libro tan lleno de chistes inadecuados y de sentido del humor bien bastardo y de blasfemia y de violencia y cosas así. No lo parece, porque no piensas en una historia de aventuras para niños, pero Los Tres Mosqueteros es una locura. Sospecho que es una forma en la que la Francia de la era post-revolucionaria se burlaba de las costumbres y de la barbarie de lo que apenas había sido 1 o 2 siglos antes, cuando la época de los donde se escribió Los Tres Mosqueteros se hizo ya hace 1 o 2 siglos, y ahora nos podemos burlar de ellos igual, o tal vez no, tal vez es la moraleja que no podemos. Pero Los Tres Mosqueteros hizo muchas de las cosas apócrifas que suelen hacer las franquicias, tomó muchos de los atajos que suelen tomar las franquicias. Y ya más adelante en Europa podemos hablar específicamente de las historias de vaqueros de Karl May en Alemania, y en Inglaterra de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes y tal vez en Francia de Julio Verne, considerando que algunos personajes vuelven a aparecer en otras historias. El Capitán Nemo, por ejemplo, de 20.000 leguas de viaje submarino, si mal no recuerdo, luego vuelven y la Isla Fantástica, porque en el libro original no te decían qué había pasado con él. Entonces es un intento de franquicia, quién sabe. Pero ciertamente Carme y Sir Arthur Conan Doyle iban por ese caminito. Tanto así que no sé si se daban cuenta, porque Carme era entretenimiento para niños. Sherlock Holmes era un asunto un poco más político. El autor era un médico que siempre estaba a la altura siempre se emocionaba con las innovaciones y las novedades de la modernidad de la edad victoriana. Algunas de estas innovaciones siendo bastante superficiales y bastante tontas, como los mediums. El Arthur Conan Doyle era muy fan de los mediums, del espiritismo. Y en Estados Unidos no creo que haya habido una franquicia que se pueda llamar igual, porque el autor más acorde con los nuevos valores modernos de terror, de ciencia ficción y de historias policíacas que estaban haciendo y de fantasía sería Edgar Allan Poe. Pero Edgar Allan Poe no era una persona que se enriqueciera mucho a partir de su obra, o que valorara mucho su obra. Entonces es un fenómeno sobre todo que se gestó en Europa. Y tanto así el Sherlock Holmes es una franquicia que se comienza a ver uno de los problemas de la franquicia, aparte de la forma inadecuada como alteran las historias. Sherlock Holmes en algún momento muere. El tipo se hartó de escribir cuentos de Sherlock Holmes, mata a Sherlock Holmes en un duelo con el Dr. Moriarty, su rival, y a los fans no les gustó eso. Así que lo tuvo que traer de vuelta. Y eso yo creo que la primera verdadera franquicia yo creo que es Sherlock Holmes. Y también con muchas de las mentiras que fomentan las franquicias. No solamente la idea de que el héroe es por naturaleza inmortal y automáticamente hiper moral, que el mundo esté de su lado, sino también la idea de crear
una ilusión de que existe o de que mantiene una relación con nuestro mundo la narrativa del personaje, porque la dirección donde vive Sherlock Holmes creo que se puede visitar y es un museo, un poco como la de Heidi, aunque Heidi no es franquicia, no sé por qué, pero la casa de Heidi ahí anda. Pero ya cuando hablamos de las franquicias, como ven, les digo, evolucionaron en géneros modernos, en géneros que no necesitaban mucha ilustración para ser escritos. De nuevo, la ciencia ficción, el terror, la historia policíaca de crímenes y las historias de niños infantiles. Géneros inmaduros en cierto sentido. Que yo personalmente no soy una persona de alta cultura, pero porque a veces la alta cultura no dice nada. A veces la alta cultura consiste en ser el mejor escribiendo solo para demostrar lo mejor que eres escribiendo y no decir nada. Digamos que cuando viajas ligero es más fácil recorrer distancias más largas. Es más fácil hablar acerca de tu época, es más fácil crear personajes que retan los estándares o los cánones de la sociedad. Es más fácil imaginar cosas que no han sucedido. Aunque tu historia sea acartonada y formulaica y siga el género, la ficción de género sigue el género, sigue las reglas de tu género. Pero a cambio de eso, puedes elegir una cosa grande y desarrollarla más en profundidad. Y eso es algo bueno. Pero bueno, si hablamos del siglo XX, tenemos que hablar acerca de los cómics y las primeras tiras. No tiras cómicas. No creo que tuvieran el propósito de ser cómicas, eran más bien para un público más infantil. Estoy hablando, por ejemplo, de El pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños. El pequeño Nemo, bueno, en inglés se dice Slumberland, no precisamente es Dreamland. El pequeño Nemo es un cómic del finales del siglo XIX, muy célebre, muy bonito. Es una marca más reconocida. Ya por fin es un personaje que puede aparecer en más de una historia. En Europa, los cómics no crecerían sino hasta ya los 20, 30, con Tintín o como se diga Tantán. Y cómics similares, tal vez. Aquí estamos hablando de la diferencia entre secuelas y seriales. El hecho de que Los Tres Mosqueteros sea una historia que se cuenta a base de secuelas es un poco el efecto de que era relevante en su momento y la gente prestaba atención, porque cuando vives en una época donde las comunicaciones no son las que son ahora, en una época sin internet, en una época donde lo más rápido que llegas es en un tren y en un barco de vapor al otro lado del mundo, las cosas tardan en llegar y a veces no llegan. Las noticias llegan diferentes, el mundo está comunicado diferente. Entonces la idea de que escribas una historia y de que la gente recuerde tu historia y compre la siguiente, y compre la siguiente, y compre la siguiente, eso era algo inaudito. Era algo imposible de lograr. Era algo que no podías esperar del público. Que entre sus ocupaciones estuvieran al tanto todo el tiempo de lo que estás haciendo como artista. Incluso si lo están, por ejemplo, Charles Dickens era una celebridad literaria y la gente podía leer todos sus libros, pero no esperaban que sus libros tuvieran una continuidad, porque no esperaban que leyendo el libro más nuevo tuvieras la obligación de comprar los dos últimos los tres últimos. Quizás que pienso la entre comillas franquicia más grande de Estados Unidos del siglo XIX sería Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. E incluso así es un fenómeno que creo que solo ocurrió una vez. El tipo hacía obras independientes o bueno, autosuficientes. No era algo que pudieras esperar del público. Cuando aparecieron ya otros medios de comunicación, cuando aparecieron periódicos más globales, cuando aparecieron, sobre todo en tiempos de las guerras mundiales, cuando la gente estaba interesada en todo lo que sucedía alrededor del mundo, fue cuando ya podías esperar que la gente siguiera porque además se dice, por ejemplo, cuando se creó el Art Nouveau, que es un tipo de arte de diseño de interiores, que la gente ya había más clase media, ya había gente que podía comprar cosas, ya había gente que podía comprar su versión prediseñada y popular de arte para sus casas. Entonces, cuando a esta gente le das arte para diseñar sus casas, no les das vitrales de iglesia y cúpulas. No, les das pequeños murales pintados y cosas así. El arte popular
tiene una versión diferente de las cosas que el arte, que el alto arte, que el arte profesional. Entonces tienes que comenzar desde el inicio para muchas cosas comenzaron desde el inicio. Muchas historias, de nuevo, de terror, de ciencia ficción comenzaron desde el inicio. No tenían bases fundamentadas. Y el concepto de franquicia tampoco estaba fundamentado en ese entonces. A ver, en el siglo XX, ¿qué pensamos que puede haber sido una franquicia? Hoy ¿qué son? Hoy son los cómics. Hoy son las películas. Hoy son los videojuegos. Son franquicias. Arman franquicias. Y esas cosas comenzaron hace mucho. Los cómics comenzaron ya a comienzos del siglo XX. No había cómics, había historias había tiras como Pequeño Nemo, pero también había historias pulp, historias como La Sombra, donde que eran un pasatiempo. Cuando estabas en el transporte público necesitabas una forma de pasar el tiempo. Cuando estabas en el tranvía yendo al trabajo en una ciudad, necesitabas pasar el tiempo. Y estas revistas con historias a menudo servían para matar el tiempo. Historias sobre el villano Fumanchu que envenena los labios de sus servidoras para envenenar a gente a la que quiere envenenar y ganar con sus planes perversos. Este tipo de historias baratas fue donde comenzaron muchas cosas. Y ya había públicos grandes para estas historias baratas. Entonces, y ya había públicos grandes y es otro problema. No solo no había franquicias por falta de público, no había franquicias por falta de autores. No había sagas por falta de autores. Entonces muchos jóvenes escribían para estas revistas. A menudo estas revistas eran un trabajo comunitario. Y gente... la literatura por fascículos sí es algo que llevaba un rato haciéndose. Aquí en México, por ejemplo, necesitamos el Periquillo Sarniento, que es algo del siglo XIX, que se escribió por fascículos. Pero eso es una historia picaresca, y la historia picaresca es muy diferente. La historia picaresca se revela en cómo nada está conectado. Justamente no tienes una continuidad. Estás mostrando momentos separados de la vida del personaje. Entonces no eran franquicias en sí, aunque ya existían. Pero la literatura por fascículos, imprimir pequeños folletos con cuentos pequeños, dio paso a que así un joven podía escribir algún cuento de mala calidad sobre La Sombra, se lo mandaba a la revista, le pagaban $5 y ya con eso se compraba sus cositas. Y el nivel literario de esta ficción era muy bajo, cualquiera podía mandar sus historias. Y porque eso eran un entretenimiento bobo como hoy lo es la tele, como luego sería el radio. No era gran cosa. Y otro sitio donde muchos de estos personajes fueron modelados después como los primeros cómics de la era de Mandrake el mago, de el fantasma que camina, de la propia sombra de la sombra. Entonces estamos hablando de los 10 de los 20. Y de hecho, una de las compañías que más fomentó el crecimiento de estas historias, de los proto superhéroes, de los primeros superhéroes, fueron los periódicos de Rudolf Randall Hertz. Irónicamente, porque Rudolf Randall Hertz, el ciudadano Kane en persona, es la persona en la que está basada la película del ciudadano Kane, a quien le echaban tierra con esa película. Es una persona que manipulaba mucho la opinión pública utilizando el periódico, que era algo que ya se podía hacer. Luego de la Primera Guerra Mundial ya era posible que el periódico controlara la opinión de las personas. Y era como Fox News hoy en día. O, bueno, era como Fox News hace 20 años. Ya no sé quién sea el que controla esas opiniones. No sé si en redes sociales es más fácil alterar la percepción pública de las personas y estar presente como una entidad. O si ya son dos trabajos separados entre sí. Bueno, muchos de estos personajes pasaron a los cómics o nacieron personajes en el radio que tenían el mismo formato de superhéroe, personajes como el Llanero Solitario o su nieto el Avispón Verde. Sí, resulta que el Llanero Solitario y el Avispón Verde son parientes. Bueno, muchas de las personas entre este periodo de la ficción pulp y este periodo de la ficción de radio, de las radionovelas o de los radiodramas de acción, en este periodo se aprendió una gran moraleja, una gran lección. Se aprendió que, de nuevo, no era un mundo tan comunicado como el de ahora. Se aprendió que no puedes esperar que la gente siga tus personajes, pero no puedes esperar que estén todos los días, que estén al tanto todo el tiempo de qué le pasa a tus personajes,
Así que todas tus y además de que necesitan una gratificación en el momento. Una persona no lee una historia de aventuras para que le cuenten solo el comienzo. Y le digan, en un mes sale la parte mitad, sale el nudo y en un mes luego de eso sale el desenlace. Se supone que cuando compras una revista compras una historia completa. Entonces, cada capítulo debe ser una historia completa. Debe tener su propia gratificación, sus propios problemas y estos deben estar resueltos antes de que acabe la última página. Lo mismo sucede con los programas de radio. Lo mismo sucede con las historias que salieron después, no de superhéroes o de detectives, sino de personajes más fantásticos. Personajes como Tarzán, Solomon Kane, el pionero cazabruja que caza brujas en África. Creo que ambos son del mismo autor. Eh, eh, Conan el Bárbaro. Curiosamente, Conan el Bárbaro, el autor era amigo de H.G. Wells. A ver, desde cabina de edición, corrección, me refería a H.P. Lovecraft, no a H.G. Wells. Así que, de hecho, ambos cánones ocurren en el mismo mundo. John Carter de Marte, otro personaje que nació en esa época. Historias también por fascículos o también publicadas en revistas, pero ya con más afinación, ya con un género más desarrollado. John Carter de Marte era el típico héroe espacial. Que viaja a Marte, como viene de la Tierra y en Marte hay menos gravedad, entonces él es más fuerte que los demás. Y Tarzán, pues es Tarzán, ya lo conocen, el rey de los monos y eso. Estos personajes, de nuevo, cuando uno lee historias de Tarzán, cuando uno lee historias de John Carter, lee que las historias comienzan y terminan. Tal vez pueden tener sagas a lo largo de periodos de tiempo de publicaciones, pero no podían ser muy largas estas sagas. Y esta dificultad de comunicación produjo un efecto, un resultado de que y básicamente inventaron el status quo. La idea de que el personaje no puede cambiar demasiado, ni puede su mundo cambiar demasiado. Si llega una nueva amenaza, la amenaza es derrotada poco a poco o inmediatamente. Puede haber pequeñas amenazas que son derrotadas cada capítulo, pero el mundo no puede cambiar demasiado. Y esta gran lección, que también es una de los grilletes que encadenan el concepto de franquicia, es una que acabaron heredando tanto las caricaturas como los cómics. De nuevo, porque son hasta el momento de entretenimiento para niños y tal vez para jóvenes que se quedaban más allá de ser niños como fans. No era algo que se esperaba que sucediera. Luego llegaron de nuevo las caricaturas, llegaron los cómics en los 30s, los cómics ya de superhéroes y eso, y llegaron el cine, los seriales. Un serial es un poco como una radionovela de acción, pero en película. Los seriales eran pequeñas películas de 20 minutos, media hora, donde un héroe se enfrenta a un villano y a lo largo de como mucho 4 capítulos resolvían un asunto. Pero de nuevo, a menudo el status quo se mantenía y a menudo cada capítulo era autocontenido, porque el serial te lo ponían. Los seriales y las caricaturas no salían en la tele, no había tele. Entonces hablamos de los 30s, 40s, no había televisión, ni podías esperar que la gente tuviera televisión. Así que cuando la gente iba al cine, en el cine veían los reels de noticias, donde una persona hiperemocionada le cuenta las noticias al público, qué ha estado sucediendo, qué cosas han estado sucediendo en el mundo, algunos eventos impresionantes, que también donde salía Robert Ripley, de hacer clips sobre cosas impresionantes, que él mismo los actuaba, y te ponían una caricatura y luego te ponían película, porque cuando ibas a ver el cine era todo un evento, te ibas a entretener un buen rato. Entonces te ponían tus noticias, te ponían tu caricatura, te ponían un serial, por si los niños se aburrían, y ya te ponían la película. Entonces, los seriales no podían robarle espacio a una película. Una película ya era un entretenimiento completo. Entonces los seriales no podían robarle más espacio. No podían robarle atención. Entonces los seriales estaban limitados por cuánto podían contar. Y de nuevo eran para niños. Sobre todo eran para niños, gente muy joven. Y de ahí salieron, por ejemplo, personajes como Flash Gordon, ya más avanzados. En términos de ficción, en términos de canon y de continuidad, salieron personajes ya más avanzados. Y de hecho estos seriales, que de nuevo, estaban hechos como caricaturas. Cualquier capítulo son intercambiables los capítulos. No hay un inicio definido ni un final definido. Puedes ver cualquiera y
puedes verlos en cualquier orden y no te pierdes de nada. Puedes no ver algunos y tampoco te pierdes de nada. Esa es la idea del serial. Y cuando estamos hablando ya de los 60s, cuando estamos hablando de los baby boomers, la primera generación global, la primera generación que decidió cómo iba a ser la ficción que verían, el primer público, la primera demografía para la que se escribirían películas activamente. Estamos hablando de gente que nació viendo películas, nació en un mundo donde ya existían las películas desde hace tiempo y vivió y ya no películas mudas, películas con sonido, donde puedes entender a las personas como entiendes a esas personas que conoces. Entonces, bueno, durante este tiempo ellos crecieron con algunos intentos de franquicia. Crecieron con la franquicia de horror de Universal Pictures, de Drácula Frankenstein, que de nuevo no tenía mucha continuidad. Sí sabes cuál es la primera, pero no sabes a partir de cuál sigue cuál. Luego, algunos personajes y algunos eventos ocurren como si fuera otra vez la primera película. Si estás viendo la casa de Frankenstein o la casa de Drácula, no te explican cómo es que Drácula llegó al ataúd, si se supone que lo habían matado en Rumania, en Transilvania, cómo es que está en un ataúd en Inglaterra, cosas así. No había que prestarle mucha atención. Pero, bueno, otras franquicias que hubo eran de detectives, la propia Sherlock Holmes. Por ahí una serie de detectives de películas de Sherlock Holmes con el mismo actor casi todo el tiempo y el mismo actor de Watson casi todo el tiempo. Son como 25 películas a lo largo de unos 30, 40 años. Hubo otras sagas como Charlie Chan, que es un detective asiático, que de saga de películas es posiblemente la más grande. Hay como 35, 38, 40 películas de Charlie Chan. La última se hizo en los 80s. Pero de nuevo tenían el espíritu de un serial, no tenían el espíritu de una franquicia moderna. Y cuando los baby boomers aparecieron, mucha ficción cambió. Digamos que los baby boomers inventaron el fenómeno global, el fenómeno cultural global, y su primer fenómeno cultural global serían los Beatles, sería el rock británico. Y a partir de entonces ha habido muchos fenómenos similares. El fenómeno de fantasía de los 80s que llevó al Satanic Panic, el fenómeno de Pokémon, donde muchos niños veían Pokémon en los 90s y la convirtieron en la franquicia más grande de todos los tiempos. Era la nueva normalidad. A partir de ahí esa ha sido la nueva normalidad. Distintas modas, distintos fads que todo el mundo ve, pero luego ya no saben por qué todos estaban participando en ellas. Y en esta generación de boomers, estamos hablando de los 60, 70s, estos jóvenes estaban buscando nueva ficción fuera de su esfera cercana. Buscaban cosas más allá, buscaban cine europeo, buscaban películas de Akira Kurosawa. Tenían más curiosidad que solo lo que estaba a su alrededor. De nuevo, inventaron los fenómenos globales. Y entre estos fenómenos globales se incluye una generación de directores que se dedicó a hacer espectáculos grandes, que recién Hollywood había pasado por la etapa de las películas faraónicas, donde gastaban mucho dinero en hacer películas como Ben-Hur y esperaban que el dinero se recuperara, porque eran tan espectaculares que no podías verlas en tele, tenías que verlas en el cine. Y por cierto, estamos hablando de una época donde el cine no tenía esa instantaneidad que tiene ahora. Una película de hace 10 años la podías ver en el cine como si nada, de hace 10, 15 años. Si a la gente le gustaba mucho, o si había algún ciclo o alguna permanencia voluntaria que tuviera algún tema, o si el cine las compró en paquete y necesitaba ponerlas porque pues ya las tiene, entonces podías ver películas mucho después de que salieron. Pero ya como estaba la televisión, el cine pasó por este periodo en el que tenían que ser películas muy impresionantes, y si las ves en la tele te estás perdiendo la experiencia. Pasaron por un periodo de tercera dimensión, de películas en tercera dimensión como The Tingler, que es de este director de terror, ¿cómo se llamaba? John Castle, que hacía espectáculos raros, colgaba un esqueleto de plástico del cine y lo agitaba cuando había una escena de sustos, o ponía unas sillas, específicamente en la película de Tingler ponía unas sillas vibratorias
unas cosas que hacían que las sillas vibraran para que uno sintiera el cosquilleo, que es algo malo en la película, es que es parte del villano, es un efecto del villano, del monstruo en este caso. Entonces el cine buscaba formas de impresionar y esta generación era escéptica. Esta generación de baby boomers era escéptica. Buscaban cosas en Europa, en Asia, en Rusia, buscaban cine de afuera. En Rusia, por ejemplo, estaba Andrei Tarkovsky haciendo películas serias y lentas, pero muy, muy, muy meditativas. Akira Kurosawa en Japón estaba haciendo películas muy dinámicas, geométricamente dinámicas, donde todo se mueve de una forma impresionante. En Europa estaba la oleada llamado cine francés. Entonces, el cine estadounidense buscó formas de llamar la atención. Y ahí es donde nació el blockbuster. Las películas llenas de efectos, llenas de a veces sangre, llenas de cosas que necesitas ver, que convierten a la película en un evento. Y ese evento lo necesitas ver en el momento, cuando sucede, para poder hablar, para poder formar parte de la discusión. Y tan pronto termina el momento, luego de unos meses ya la discusión se volvió aburrida y ya no hay propósito en seguir viendo la misma película en el cine. Ya se devaluó y ya pasa a la tele. Entonces no eran películas que brillaran por ser mega producciones, pero eran películas que brillaban por ser impresionantes una vez. Estamos hablando de Tiburón, estamos hablando de E.T., estamos hablando de... Pues, sobre todo Steven Spielberg se enfocó toda su carrera en eso. Pero no fue el único, a ver. Él formaba parte de una generación que se llamaba los nerds del cine. Gente de nuevo que había nacido con cine, había crecido con cine y estaba haciendo cine porque no conocían otro mundo. Y eso involucra a Brian De Palma, a... ¿Quiénes eran los otros nerds? Al del Padrino, no era Francis Ford Coppola. Bueno, si no era el mismo, entonces también a Francis Ford Coppola. Y en este caso George Lucas, el más rarito de todos. Que hacían películas y sus películas a menudo eran películas homenaje de películas de varias décadas antes. Tiburón es un homenaje a El monstruo de la laguna verde, ¿se dice? Sí, creo que sí. Todas las películas que hacían eran referencias a películas de los 40, 50, de los 30. Y específicamente George Lucas hizo 2 sagas basadas en películas de los 30. Hizo Indiana Jones basadas en las películas donde héroes combaten con nazis. E hizo La Guerra de las Galaxias basada en las seriales iba a decir de Sherlock Holmes, no, de Flash Gordon. Y porque, a ver, ciencia ficción ya estaba creciendo como en seriedad. Ya es un mundo post dimensión desconocida. Ya existían en Inglaterra, ya existía Doctor Who, en Estados Unidos ya existía Star Trek, Viaje a las Estrellas. En Japón todavía no existía Gundam, pero ya existía Astro Boy, ya existía... Ya estaban inventando los staples, las obras de cajón que iban a ser seguidas durante mucho tiempo, pero ninguna de esas era una franquicia. Ninguna de esas estaba diseñada para durar perpetuamente. Y el hecho de que George Lucas, al crear La Guerra de las Galaxias, haya formado una franquicia es casi un accidente, porque a la hora de hacer los contratos, porque se sabe siempre, se ha sabido, aunque hay gente que no lo acepta, que La Guerra de las Galaxias iba a ser solo una película. Iba a ser solo una película y era un riesgo, era una película medio riesgosa porque era una película algo cara. Los sets eran lejanos, eran en un desierto, eran en sets muy elaborados, los de naves eran sets muy elaborados. Y era una película algo cara, sus actores eran caros, Carrie Fisher y Harrison Ford ya eran conocidos de otros lados. Mark Hamill y Luke Skywalker no. Y obviamente Darth Vader es un disfraz, puedes poner a quien sea. Pero por lo menos esos 2 actores, y también Chewbacca es un disfraz, puedes poner a quien sea. Y el resto eran unos X. Entonces puedes poner... pero aún así esos 2 actores costaron lo suyo. Entonces la película era un riesgo. Era un riesgo y el nerd, el George Lucas, era el nerd más nerd de la pandilla de los nerds del cine. Porque todos estos se conocían, todos se llevaban. Y creo que así son recordados los nerds del cine. Y él era el más rarito, era el más extraño de todos. Y entre todos lo reconocían, eres el más raro, es el que tienes ideas más
más fuera de lugar, más extrañas. Y él hizo esta película como un riesgo económico. Y como era un riesgo que nadie pensaba que iba a dar éxito, entonces él en los contratos acabó obteniendo los derechos de los juguetes de la película. Y dices, ok, los juguetes de la película, no es gran cosa. De la marca y de los juguetes, de lo que hoy es la franquicia. Y él conservó esos derechos y pues, por ejemplo, si hablamos de juguetes, los juguetes en esa época eran como G.I. Joe, eran juguetes baratos, eran en los 70s y en los 70s y en los 80s el enfoque de los juguetes de, de películas o de series o de caricaturas era muy diferente, justamente por la Guerra de las Galaxias. Y al tener él el derecho de los juguetes de estos personajes tan carismáticos, porque la Guerra de las Galaxias se hizo con personajes carismáticos, con diseños muy interesantes, excepto por el hombre lobo. En la original hay un hombre lobo con ojos rojos que no sé, aparece en una toma. Luego lo quitaron, ese está medio menso. Pero muchos de sus personajes son interesantes, sus diseños de naves son interesantes. Esta gran pelota de plástico que pegaron dos mitades en el molde. Todo estéticamente, la Guerra de las Galaxias fue hecha con piezas de plástico y de plástico fundido y de paneles de plástico. Así que hacer juguetes es fácil. No es como, por ejemplo, Blade Runner en algún momento se mencionó que es una película muy brillante. Sus luces de neón hicieron que sus efectos especiales fueran difíciles. Pero La Guerra de las Galaxias es una película muy mate. Así que fue hecha con materiales muy domésticos y los juguetes fueron hechos con materiales muy domésticos también. Entonces, fabricar estos juguetes, su diseño es lo que brilla. Los aviones con forma de X, el círculo con dos piquitos enfrente y su antena arriba. Sus diseños brillan mucho, sus trajes de hule, sus disfraces de hule también brillan mucho, se notan mucho. Entonces es fácil hacer juguetes de esto. Sus diseños eran diseños de los que era muy fácil hacer juguetes y eran muy distintivos. Y tuvo mucha popularidad, llegó a tiempo la película, tuvo mucha popularidad y los juguetes acabaron vendiendo mucho y él dijo, con estos derechos que tengo puedo licenciar más cosas. Puedo licenciar cómics, puedo licenciar, eh, eh, puedo hacer secuelas, puedo licenciar libros, adaptaciones de libros. Y lo hizo, hay adaptaciones de los libros. De hecho, mucha gente llegó a creer que la primera película de Star Wars siempre estuvo planeada como una trilogía. Y como a George Lucas le gusta mucho reescribir sus obras, o le gustaba, y a quién sabe que le guste, y quién sabe qué puede hacer en su tiempo libre. Como a él le gustaba mucho reescribir sus obras, metió eso de episodio 4 en los créditos del comienzo, que también esos créditos fueron muy controversiales, Esos créditos lo quisieron demandar y lo quisieron atacar los sindicatos de actores por no poner los créditos de sus actores al comienzo de la película. Se consideró una falta, una falla ahí administrativa. Pero dijo, no, la presentación de la película, que además es una referencia a los seriales de Flash Gordon, por lo menos el segundo de los 3 seriales importantes de Flash Gordon, también comienza con letras así y te cuenta con letras la historia. Y dijo, no, estas letras son importantes, los créditos pueden ir todos los que quieran al final, pero estas letras son importantes. Y puso las letras. Y también eso puede haber aportado a alimentar la fantasía de que no te explican los actores y los sets, sino hasta el final. Como en Frankenstein, cuando no te dicen quién es el actor de Frankenstein al comienzo, ponen unas interrogantes, pero al final ya dice que es Boris Karloff. Entonces, el tipo se apoderó de estos derechos de licenciar cosas y esto se extendió. Hizo juguetes, hizo un cómic con Marvel Comics, hizo un libro. Sí, eso iba a decir. Originalmente estaba planeado que la película fuera una sola, estaba saliendo medio cara y no iba a tener secuelas. Y mucha gente decía haber recordado en el cine ver que decía episodio 4 desde el comienzo, pero no fue así. Eso lo cambió. Eso decía Star Wars en los créditos, no en el texto inicial, en la historia que te cuentan al comienzo. Las famosas letras amarillas. Pero la primera prueba de que Star Wars iba a ser una sola película era que George Lucas encargó una novela. Como trama, dijo, si la película, tengo estos derechos
Y si la película no tiene éxito, puedo recuperar costos haciendo esto. Hago una segunda película de bajo presupuesto, una secuela. Y esta secuela de bajo presupuesto va a tener sets más sencillos y me va a dar pretexto de integrar nuevos personajes, nuevos diseños, nuevas naves, nuevas cosas. Y extiendo mi licencia. Puedo diseñar nuevos juguetes, nuevas cosas canónicas. Y recupero costos haciendo eso. No una película de alto presupuesto, recupero costos haciendo una película de bajo presupuesto. Y la novela que encargó se llama... ¿cómo se llama? Adam Dean Foster, o ¿cómo se llamaba el autor? Bueno, se llama el Splinter of the Mind's Eye, algo así como la astilla del ojo de la mente, que es una novela que ocurre después de la primera película, de aquel entonces era la única película de Star Wars, donde solo Luke y Leia, porque no había la garantía de que Harrison Ford iba a permanecer en el proyecto, solo Luke y Leia viajan a un planeta pantanoso, donde hay una base del Imperio. Se infiltran en la base del Imperio en busca del Cristal Kyber, que me imagino que está patrocinado por la empresa de quesos Burr. Este Cristal Kyber resulta que también lo busca Darth Vader. Y bueno, el primer acto, el villano es un administrador, creo que es Garamel, un administrador de este campamento imperial. Y luego cuando este es despachado, el segundo villano ya es Darth Vader, el del lado B de la historia. Y además hay una mujer con poderes como de Jedi, con poderes de la fuerza, que los está guiando, pero como que tiene sus propios intereses. Y pues es eso, que se infiltran, buscan el cristal y tienen que enfrentarse a Darth Vader. Y toda la película toda la historia ocurre en un pantano y nada más en una base del Imperio. O sea, estaba planeado para que sus sets fueran menos variados que los de la película original de Star Wars. Y también dicen que es ahí donde comenzó el concepto de universo expandido, pero no realmente. Entonces tenía esta pseudo secuela en el libro. Tenía un cómic que licenció con Marvel Comics, el famoso cómic de Marvel Comics de Star Wars, donde hay un conejo con pistola láser como personaje, y licenció los juguetes. Y resultó que esto fue un negocio más lucrativo de lo que parecía. Así que ya tenía dinero para hacer una secuela de verdad, que fue El Imperio Contraataca. Que eso es algo gracioso. En Astilla de la Mente, del Ojo de la Mente, se da a entender que Luke y Leia se están acercando más como pareja. Pero luego ya salió El Imperio Contraataca, donde se revela que son hermanos. Y eso cambió un poco los planes. Pero bueno, ya tuvo dinero para una secuela. Pero una secuela de una película, como ya dije, los frikis ya tenían contenido si querían ver contenido. Ya tenían Viaje a las Estrellas, ya tenían Doctor Who. Pero ninguno tenía secuelas. Viaje a las Estrellas no tiene una continuidad. Tiene como 70 capítulos, pero ninguno va antes de ninguno. Doctor Who no le prestan mucha continuidad. En general, Doctor Who era Doctor Who. No voy a hablar mucho de Doctor Who. Pero, ¿por qué no hacían secuelas? ¿Por qué existían seriales, pero no existían todavía secuelas? ¿Por qué no esperaban que el público viniera a ver la secuela de una película anterior? Por la misma razón que antes no se esperaba que el público comprara el libro que es la secuela del libro anterior. No tiene caso pretender que eres tan importante en la vida de las personas como para esperar eso de tu público. Pero fue un fenómeno la Guerra de las Galaxias, y fue un fenómeno que inauguró el concepto de secuela. Si ven por ejemplo El Padrino, la primera película del Padrino tiene dos historias. La primera mitad tiene una historia y la segunda mitad tiene otra historia. ¿Por qué ocurre esto si pudieran haber, y es muy larga, ¿por qué ocurre esto si pudieran haber dividido la película en dos? Porque si divides una película en dos y haces un episodio 2, nadie va a ver la segunda parte. O tal vez gente va a ver la segunda parte y se va a enojar de que no entienden qué sucede, quién es quién. O gente no va a ver la segunda parte porque no vio la primera y dicen, ¿para qué? Pero la Guerra de las Galaxias marcó un inicio y un final. No habría El Padrino 2 si no hubiera habido El Imperio Contraataca. No habría tantas películas de tiburón, misma época, si no hubiera habido El Imperio Contraataca. Esto abrió la caja de Pandora. Abrió las puertas para entender que si tu película es suficientemente grande, si tu película llama lo suficientemente la atención, entonces puedes tener una secuela. Y eso también devaluó la permanencia que tenían las películas en el cine. Ya no podías ver películas. A partir de los 80 ya no puedes ver películas de hace 10, 15 años en el cine. Tienes que ver lo que está actual.
Porque otro asunto que nadie calculó y que debe haber sido pura casualidad es que en los 70s, a finales de los 70s, llegó el VHS. Llegaron el VHS y el disco láser. El disco láser de hecho llegó en los 60s, pero eran formatos con los que podías ver películas en tu casa si tenías el dinero. Eran caros, pero ya existían. Entonces la idea de que puedas tener la película anterior en, en VHS o en disco láser y podías verla cuando quisieras, por cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, eh, eso marcó un nuevo... Sí, porque leyes que fueron diseñadas para libros, para decir, si tú compras un libro es todo tuyo y lo puedes leer cuantas veces quieras. Entonces esas leyes se extendieron al VHS y al disco láser y dijeron, si tienes un VHS puedes verlo cuantas veces quieras. No hay, no hay restricciones a eso, eres el dueño de por vida. Entonces, ya existía la forma de coleccionar. Ya existía la forma de coleccionar películas. Ya podías coleccionar las películas de Charlie Chaplin como si hubieran sido una saga, aunque nunca fueron planeadas como una saga. Es decir, la historia de Charlotte, el indigente que actuaba Charlie Chaplin, que caminaba gracioso, no era diseñado como una saga. Pero ahora se compra y se vende como una saga, como si fuera una obra continua. Como si Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos fueran parte de la misma idea, de la misma saga. Eh, entonces, comenzó con episodio 5 de Star Wars, comenzó esto. Y comenzaron las imitaciones porque Star Wars fue visto por mucha gente. La animación japonesa, los primeros animadores de tiempos de Go Nagai y Osamu Tezuka y Osamu Tezuki y todos esos, y el de Cyber 009, vieron lo que pasaba ahora. Gente en Europa vio lo que pasaba ahora. Gente se enteró, ya por fin la gente se podía enterar de esos fenómenos, y ya por fin la gente podía seguir esos fenómenos y tratar de imitarlos. Entonces, aunque tengas algo como... Aunque tardó tardó en llegar, digamos, tardó en conseguir imitadores, sí se puede decir que fue aquí donde comenzó. Ya apareció El Padrino 2, ya aparecieron películas basadas en la idea de que la gente va a seguir va a seguir tu historia a lo largo de varias películas. En la televisión comenzaron a pasar las películas una tras otra. Ya aparecieron que Arma Mortal 1, 2, 3 y 4. Ahora aparecieron Rambo 1, 2, 3, 4 y ahora 5. El propio George Lucas hizo Indiana Jones 1, 2, 3. Y creo que apenas en 2023 se hizo la 5. No, la 4 creo. ¿4? Creo que sí, la 4. Y esta continuidad le dio lo que faltaba a las franquicias para nacer. Y de hecho, inmediatamente de que salieron las películas Star Wars, Star Trek, Viaje a las Estrellas, comenzó a sacar películas. Y también, de hecho, Star Trek se sacó sus películas un poco como en respuesta a Star Wars. Las películas ocurren una tras otra. La primera no, 2, 3, 4 y 5 ocurren una tras otra. Y ocurren alrededor de una cosa que se llama el arma Génesis, que es como una especie de estrella de la muerte invertida. Es un rayo que crea vida en un planeta, pero para crear vida en un planeta produce radiaciones y produce luz que mata la vida que existe en ese planeta. Entonces es interesante, y hay conspiraciones con la Federación que mantenía este proyecto en secreto, y los Klingons se quieren robar el proyecto, y luego aparece el Khan. La película del Khan de Star Trek es muy buena. Aparece el Khan, resulta que donde ponen a prueba el rayo es en el planeta donde había sido desterrado el Khan, y el pobre Khan sufre mucho. Más de lo que merecía. Es una locura. Pues eso, hoy comenzaron las historias continuas. Y incluso las caricaturas siguieron manejando su status quo durante mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de que Phineas y Ferb es una caricatura de Disney del 2008, donde sigue ese formato de status quo. Cada capítulo es intercambiable con cualquier otro, no hay un inicio y un final. Por ahí hay unos capítulos que ocurren después y una película y eso, pero los capítulos en general están desordenados. Pero comparamos la secuela de Phineas y Ferb, que se llama La Ley de Milo Murphy, que esa se hizo para streaming, así que sigue una sola historia que va creciendo a lo largo de los capítulos, y desde el comienzo. Y eso estamos hablando ya de 2012, 2015. Y con los videojuegos también está sucediendo eso. Al comienzo no había franquicias de videojuegos. Digamos, por ejemplo, Doom no es la secuela de Wolfenstein, ni Quake es la secuela de Doom.
Un Final Fantasy no es la secuela de otro Final Fantasy. Los Dragon Quest estaban separados en trilogías, me parece. Última, del señor británico, también estaba separada en trilogías. Pretende ser una sola historia, pero es irrelevante si es una sola historia, ¿no? Hoy el mundo en el que ya vivimos ya está plagado de estas franquicias. Ya los primeros mangas, por ejemplo, que ya son historias continuas, que debe seguir el videojuego y todo eso, serían ya El Puño de la Estrella del Norte, Hokuto no Ken, o Dragon Ball. O en el caso de cosas británicas, bueno, a ver, revivieron Doctor Who, eso no cuenta. Las cosas británicas, ¿hay cosas británicas que sean franquicias? No sé, díganme en los comentarios. Pero muchos están entrando al carro. ¿Por qué están entrando al carro? Porque saben que cuando vendes mercancía, cuando es una franquicia, estás haciendo un pequeño pacto con el oscuro. El pacto donde le dices a la gente, puedes vivir en esta franquicia, puedes vivir encerrado en esta franquicia, puedes convertirlo en tu estilo de vida y a cambio nosotros te vamos a seguir dando más. Es un asunto medio diabólico porque, de nuevo, muchas de las ficciones nacieron como un entretenimiento infantil y muchas de las razones por las que fueron adoptados por adultos es porque son adultos que crecieron con estas cosas y no las dejan ir. Lo cual no es algo malo per se. No es algo malo dejar de jugar videojuegos, no es algo malo dejar de ver animación, no es algo malo dejar de ver películas de acción. Pero aún así una franquicia tiene varios vicios de por medio. Y supongo que voy a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 1 hora. Ok, no esperaba tener un capítulo tan largo. Seguro, me acuerdo cómo comencé a hablar. Seguro ya nadie le sigue el hilo a esto, ¿eh? Eso sí estoy bastante seguro. Pero bueno, cuando haga otros capítulos sobre Star Wars voy a referir a este. Entonces, lo inmediatamente de Star Wars en Estados Unidos y un poco en Francia. Porque Francia ocupó mucho del espacio de animación en Estados Unidos, indirectamente. Nelvana y Dick. Nelvana y Dick hicieron muchas caricaturas para Estados Unidos usando mano de obra japonesa, incluyendo a muchos que luego harían animación japonesa. Bueno, Nelvana y Dick y Funimation. No, Funimation es una compañía de anime, no. Filmation. Sí, Filmation. Comenzaron a hacer caricaturas de juguetes en tiempos de Ronald Reagan, ya cuando Ronald Reagan desreguló la venta de juguetes de caricaturas. Y no solamente fue cosa de Ronald Reagan, fue cosa de en general, como la Guerra de las Galaxias es un pegotes de muchos géneros diferentes. Es una historia de vaqueros, con una historia de príncipes, con una historia o sea, una historia de caballeros y caballero negro y una princesa, pegado con una historia de vaqueros, pegado con una historia del espacio, pegado con naves de la Segunda Guerra Mundial, pegado con una historia de espionaje, cuando están infiltrados en la Estrella de la Muerte, disfrazados de los enemigos, pegados de nuevo con Segunda Guerra Mundial, con enemigos disfrazados de nazis y cosas así. Es una mezcla, pegado con La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa. Es una mezcla de géneros, bien loca. Sí, porque también está pegado con batallas de sables y eso. Es una mezcla de géneros bien loca y durante ese periodo de tiempo inmediato a la Guerra de las Galaxias, a la primera película de las Guerras de las Galaxias, muchas gentes que hacían entretenimiento para niños comenzaron a hacer ficción extraña. Mezclas extrañas de fantasía y ciencia ficción que no tenían ningún sentido. Porque Calabozos y Dragones, por ejemplo, es pura fantasía. Y no sé, Blade Runner es pura ciencia ficción. Pero lo que hacían cosas como He-Man. En He-Man es un mundo de fantasía donde el héroe levanta una espada y gana superpoderes y su tigre se hace más grande. Pero su madre viene de la Tierra, es una astronauta. Y luego tienes personajes como Man-at-Arms que tienen brazos de cyborg y ojos de cyborg. Pero de nuevo está Orco, ese ser como duende que flota y que como que usa magia. No sabes exactamente cuál es el soporte detrás de los asuntos con He-Man. En Thundercats, llamé He-Man Thundercats. En Thundercats tienes, de nuevo, que es el planeta Tierra, es un post-apocalipsis donde viven mutantes animaloides. Pero su villano, el que se enfrentan, es una momia que viene del pasado o despertó del pasado. No tiene sentido, de nuevo. Tienes series como muchas series, incluso Transformers, aunque es ciencia ficción, o pretende ser ciencia ficción, y su razón de existir es vender juguetes, tienes asuntos como la matriz de los Autobots, que es como magia, como luz mágica, tienes
Hay Unicron, que es un planeta viviente. Tienes la cantidad de mezclas raras de elementos de fantasía y de ciencia ficción que se estaban haciendo en ese momento por culpa de Star Wars fue enorme. Y de nuevo, eran conceptos que comenzaban con el diseño de los juguetes. Primero diseñas juguetes y luego le pones historia a los juguetes. Transformers se hizo con juguetes que ya existían. Y de hecho, He-Man también se hizo con juguetes que ya existían. De hecho, era una franquicia de juguetes sin marca. Que era, o bueno, sin... tenían branding, se llamaban los Amos del Universo. Por eso He-Man se llama He-Man y los Amos del Universo, porque a los juguetes que no tenían contexto se les añadió contexto. Y de hecho hay juguetes de He-Man que no acabaron en la serie. Que existen como juguete pero no acabaron en la serie. O acabaron apareciendo en la serie hasta que Netflix recuperó He-Man y She-Ra y eso. Entonces comenzó un furor, comenzó una carrera armamentística por hacer franquicias. Y comenzaron películas hechas con ficción rara, como Los Cazafantasmas, como ficción hecha para ser explotada en juguetes. De nuevo apareció E.T., aparecieron muchas formas pueriles de ficción que nacieron con el propósito de tener secuelas y de tener juguetes y de atraparte. Y eso en los 80s, que fue cuando se consolidó el concepto. Aunque los videojuegos, y de hecho los videojuegos eran un derivado, tienes videojuegos de Robocop, tienes videojuegos de Terminator, tienes videojuegos de Alien, es otro ejemplo, Alien también de franquicia. Una franquicia que ha ido a lugares muy raros, por cierto. Los videojuegos... casualmente este desarrollo de franquicias coincidió con el nacimiento de los videojuegos domésticos o caseros, lo que significa que los videojuegos también eran una parte del canon de las franquicias de la época. De las Tortugas Ninja, por ejemplo, las Tortugas Ninja no tienen ningún sentido. Y en Japón también comenzó esto con Dragon Ball, con series parecidas. Y con los Sentai Kamen, los héroes Power Rangers. Power Rangers también cuando pasó a Occidente se convirtió en una gran franquicia de juguetes y de medios. Y hubo pleitos por cuánto les iban a pagar a los actores y cosas así. Ya comenzaban estas franquicias y hay videojuegos de Power Rangers y todo. Pero ¿cuándo comenzó la idea de que una franquicia es el objetivo de un autor? ¿Cuándo comenzó esa idea? Porque, ¿cómo acabamos como estamos hoy? Tal vez con Pokémon. Pero ¿cómo acabamos como estamos hoy? De que muchos videojuegos existen solo con... Muchos videojuegos, por ejemplo, existen solo con el propósito de ser una franquicia. Muchas películas adaptan franquicias como Harry Potter, que luego fue sustituida en el mercado con Crepúsculo, que fue sustituida en el mercado con los Juegos del Hambre, que fue sustituida en el mercado con películas más baratas estilo Maze Runner. No haces una película y ya. Haces en los videojuegos, por ejemplo, está, bueno, Call of Duty, reina. En el momento en que una compañía de videojuegos toca una franquicia, ya no la suelta. Ubisoft, por ejemplo, hacía juegos interesantes, Beyond Good and Evil, el más allá del bien y el mal, hacían Príncipe de Persia, que me dieron una franquicia medio, ¿no? Cuando salió Assassin's Creed, se colgaron de Assassin's Creed y han estado haciendo Assassin's Creed. Desde entonces llevan como 16 juegos. Que las franquicias ahí, bueno, Grand Theft Auto, pero menos. Es el objetivo. Actualmente se considera que el objetivo de un estudio de videojuegos es encontrar su franquicia. Es hacer juegos hasta que por fin salga su franquicia y no soltarla. Y en los mangas también es algo común. Cuando un manga tiene suficiente popularidad, se extiende y se extiende y se extiende y se extiende hasta que ya por puro cansancio ya no puede seguir y te ponen cualquier final. O en las películas, ¿qué películas? Por ejemplo, bueno, las películas adaptan de nuevo cosas que ya se sabe que son franquicias, adaptan a su juguete actual son los cómics. Cuando una película ya alcanzó la cantidad de secuelas que mereció, por ejemplo, originalmente Matrix iba a ser una sola película, pero se les a los entonces hermanos Wachowski se les encargó que hicieran secuelas, aunque no se prestaba mucho para secuelas. La primera película sigue siendo la mejor de todas. Las secuelas van diluyendo el asunto. Y pues eso, vimos una era de franquicias. Una franquicia supongo que es como convivir con una persona. O como adoptar un estilo de vida. Y de nuevo, le voy a echar tierra a las películas de Marvel. Pero de nuevo, las franquicias, porque yo no ubico por qué. Porque debo asumir que en el caso de Star Wars, ¿por qué debo asumir que por haber hecho 6 o 9 horas de buenas películas
debo dar toda mi dedicación a la franquicia. Debo dar toda mi devoción a una franquicia. Debo asumir que sus libros, sus juguetes, todo lo que hagan va a ser interesante. Y en el caso de Star Wars, por pura casualidad, las películas y los videojuegos son interesantes porque George Lucas invirtió en crear LucasArts. Y LucasArts fue una compañía que hacía cosas, proyectos independientes por un tiempo, pero luego en el 95 se dieron por vencido y se pusieron a hacer videojuegos de Star Wars, pero como ya eran diseñadores con experiencia, los hacían bien. Pero, por ejemplo, sí, es difícil de explicar. Por ejemplo, a ver, existen libros de Star Wars. Básicamente existen como 200, 300 libros de Star Wars. No he leído ninguno porque no tiene caso. No creo que como ciencia ficción. Sí, Star Wars es una buena película. Son buenas películas, son interesantes, son bonitas. Pero como ciencia ficción, si quiero leer libros, leo libros de ciencia ficción hechos como libros. Leo Fundación, leo Dunas, leo libros que sean buenos de ciencia ficción. Sus cómics son más o menos, pero aún así puede haber cómics más interesantes, porque las franquicias tienen muchos vicios. Ya desde hace rato ya no sé, le estoy siguiendo mucho el hilo a lo que digo. Las franquicias tienen muchos vicios, y cuando una franquicia evoluciona desfavorablemente se nota. Todas las franquicias viven de este status quo, de esta salida de la realidad. No dicen nada. Cuando una franquicia avanza lo suficiente, llega a hacer ciertos trucos. Introduce el viaje en el tiempo, introduce el multiverso, introduce los remakes, introduce el que los remakes son parte del multiverso para no enojar a los fans. Y muchos vicios. No es lo mismo ver una película de acción o una película de fantasía que ver una saga de acción o una saga de fantasía que sigue perpetuamente, que se pierde, que dura más que su autor. Y eso es uno de los vicios que más se pueden reclamar a las franquicias, que duran más que su autor. Si Akira Toriyama sabemos que no va a vivir mucho más, ya está mayor. Entonces, ¿quién va a dirigir Dragon Ball después? Por más simplista y por más menso que fuera la ficción de Dragon Ball o la visión del mundo de Dragon Ball, aportaba, bueno, acción, pero también nos mostraba la idea artística de un autor. Si este autor desaparece, entonces ¿qué nos va a mostrar después? Va a ser una máquina perpetua que nos alimente con Dragon Ball como si fuera una inteligencia artificial hasta la eternidad. ¿Cuándo nos bajamos del ferry de Dragon Ball? ¿Cuándo nos bajamos del ferry de las películas de Marvel? ¿Cuándo nos bajamos del ferry de Rápido y Furioso? Ya hasta se han muerto actores de Rápido y Furioso. ¿Cuándo va a terminar el paseo? Se asume que una franquicia va a tener un desarrollo indefinido, que tan pronto pasen 20 años van a comenzar los remakes y vuelve a comenzar todo de nuevo, o van a terminar en algún momento. De nuevo, también cuando una obra se extiende tanto, cuando ves una película, al menudo la película tiene un mensaje. La vida real no tiene mensajes, la vida real no tiene finales. No puedes dar un mensaje acerca de la vida real porque las tragedias luego continúan y continúan más allá de donde ocurrió la tragedia, y luego resulta que lo que era una tragedia que grandes imperios prósperos vienen de lo que fueron trágicos derramamientos de sangre, porque es la vida real. La vida real continúa, y donde terminan las vidas de unos, continúan las vidas de otros. Pero cuando ves una película, la película tiene un tema y un desarrollo. Puedes hablar sobre valentía, puedes hablar sobre moral, puedes hablar sobre varias cosas. Pero cuando extiendes eso con una franquicia, cualquier mensaje que pudieras tener, cualquier motivación que te pueda haber llevado a pensar de una forma y a mostrarle a los demás cómo estás pensando, se pierde en el vacío. Por ejemplo, si hablamos de Naruto comenzó como la historia de un niño que quiere ser el presidente ninja para que lo tomen en serio. Pero conforme la saga de Naruto avanza, estas intenciones inocentes y esta hambre por seguir la continuidad acaban desarrollando una historia acerca de gente horrible que la discriminaban, que pudo haberle ayudado el personaje, acerca de un mundo solo de violencia sin límites que nunca va a terminar. Te hablan acerca de un tipo que logra llegar a ser el presidente ninja que quería ser, pero al poco tiempo se muere, nada más lo disfruta unos años. Cualquier mensaje que pudieras, por ejemplo, te hablan al comienzo te hablan acerca de cómo él va a llegar con sus esfuerzos, con sus propios esfuerzos, pero luego resulta que no, que las marcas o el estigma que tenía del zorro realmente lo convertían en alguien especial. Conforme añades nuevos desarrollos, se pierde, se diluye el mensaje que tenías antes. No puedes
hablar mucho tiempo acerca de, por ejemplo, Superman se supone que es un héroe que viene a ayudar a la gente. Aprende humildad a través de estos seres inferiores, estos seres débiles, y aprende a protegerlos. Pero conforme avanzan las historias, te das cuenta de que Superman es un imán de desastres, de que para añadir clímaxes, para añadir desarrollos a la historia de Superman tienes que añadir más caos, tienes que añadir personajes más y más fuertes destruyendo el mundo, como Darkseid. Entonces, si piensas un poco en la historia, no se convierte Superman en una maldición para la humanidad que llama la atención de todos estos seres monstruosos y simplemente vivir en un mundo así sería desastroso, sería como cada día vivir un 11 de septiembre en Metrópolis, derrumbando edificios y desalojando gente y viviendo en la miseria, simplemente porque cuando te detienes a pensar en los mensajes que da, estos mensajes se pierden. Estos mensajes se pierden, las personas que los escribieron ya no viven, la persona que escribió Star Wars, George Lucas, ya no es dueño de George Lucas, quién sabe los dueños actuales digo, ya no es dueño de Star Wars, los dueños actuales de Star Wars cuánto tiempo lo van a seguir alimentando a la máquina. ¿Cuánto de eso podemos presenciar nosotros en nuestras vidas y cuándo podemos irnos? La franquicia no se va a ir, la franquicia quiere mantener su perpetuidad. ¿Cuándo nos vamos a ir nosotros? Yo personalmente considero que una franquicia termina cuando su autor deja de meter las manos en ella. Que por más confuso y por más extraño que sea el proceso de seguir durante años una obra que no termina nunca, yo creo que eventualmente cuando la persona se va por vencido es cuando hay que darse por vencido. Cuando llegue a hablar de Star Wars, no voy a hablar de Star Wars pasado 2014, 2012. No me interesa. Para mí Star Wars ya terminó. Para mí Evangelion terminó con la película 3.0 más 1.0. Yo ya no voy a seguir Evangelion. No importa que hagan más, yo no veo el propósito en seguirlo. Puedo seguir cosas nuevas. Con el tiempo que tengo para seguir eso, puedo seguir cosas nuevas. Las pocas que haya. Porque esta costumbre de querer armar franquicias, que otro defecto que tiene, aparte de que no sigue la visión de un autor, o de que sigue perpetuamente y nunca vas a ver el final, o de que, por ejemplo, One Piece, ya va a terminar One Piece, pero ya están haciendo el remake de la serie para volver a empezar One Piece. No va a terminar nunca, no tiene caso. Se pierden los mensajes y pues, ¿qué otro efecto hay? Simplemente se vuelve algo que vive más que nosotros. Ahorita estaba pensando en otra cosa que iba a decir, pero estoy un poco cansado. Pensé que iba a grabar por 20 minutos para comenzar el siguiente. Sí, voy a comenzar el siguiente audio ya hablando sobre Star Wars. Pues sí, Star Wars ya considero una obra finalizada. Evangelion yo considero una obra finalizada. Me parece bien. Tal vez Viaje a las Estrellas yo considero una obra finalizada. De hecho, Viaje a las Estrellas comenzó el concepto de fandom antes que Star Wars. En los 60s y comienzos de los 70s gente ya hacía cosplay, gente ya hacía fanfiction. Pero Eugene Roddenberry dejó huérfana la saga cuando estaba haciendo Next Generation en los 90s, 80s, 90s. Ya trataron de continuarla sin ella, crearon Star Trek Deep Space Nine, que creo que sí, aparte de sus proyectos, crearon Star Trek Voyager y ambas series bajaron mucho de calidad. Ahí se nota cuando el autor ya no está, ahí se nota cuando alguien que tuvo una buena idea ya se va de la buena idea. Y todo lo que nos quedaba a los fans de Star Trek era Spock, el Leonard Nimoy, porque otros actores no querían participar ya con el fandom. Spock cantando canciones de Bilbo Bolsón. Luego Spock se murió, luego de darle legitimidad a la película de JJ Abrams, y ahora solo nos queda William Shatner, y William Shatner siempre ha sido un demente. Hasta él ha escrito sus propias novelas. Ahí ven donde es que Star Wars, que la Guerra de las Galaxias marcó la diferencia. Para mal, yo digo, no sé por qué. Hay otras formas de ver ficción. Digo, Gundam, por ejemplo, también es una saga de ciencia ficción muy grande. Pero su solución para estar mucho tiempo andando es hacer varias series y tan pronto termina una serie y hacer como que nada sucedió y haces una nueva serie con la misma fórmula. Un villano que se parece al Char Aznable va a venir de las colonias a hacerle la guerra a tierra. O la segunda fórmula, gente de un mundo casi medieval desentierra Gundams para pelear con ellos. ¿Quién más existe?
Ay, ahorita que estaba hablando de Gundam tenía algo en la mente. Pero bueno, los remakes, las regurgitaciones, la perpetuidad de medios, todas esas cosas no les veo el provecho. Debemos saber en qué momento vamos a dejar de seguirlas. Debemos saber en qué momento vamos a apoyar proyectos nuevos. Aunque se parezcan a los proyectos antiguos, pero que le den un giro. Que es otra cosa, porque las franquicias están comprometidas con que las cosas no cambien. Eso también significa que no va a haber riesgos, eh, no va a haber análisis interesantes de personajes, no va a haber... una franquicia no se presta a que cuestione su propósito. Una franquicia se presta a que la tomes en serio. Entonces no puedes deconstruir, no puedes criticar abiertamente las cosas cuando es una cuestión de dinero tan grande, porque es otra cosa. Las franquicias son una cuestión tan grande de dinero que muchos proyectos culturales, cuando involucran mucho dinero, tienen que seguir una fórmula. Había una frase que decía un tipo, un productor de Hollywood, que decía, cuando gastas suficiente cantidad de millones de dólares en una película, tienes que salvar el mundo. No puedes gastar esa cantidad y no dar un final con explosiones y con el mundo rescatado, porque gastaste demasiado dinero como para no hacerlo. Entonces, esa es otra cosa, las franquicias fomentan el estancamiento. Fomentan la idea de, también, de que como los videojuegos que llaman videojuegos de estilo de vida. Los videojuegos de estilo de vida y luego los live service game son videojuegos que esperan que los juegues durante toda tu vida. Que juegues Call of Duty o que juegues Destiny. Compras Destiny y lo juegas durante todo el año, diario. No juegas otra cosa. Ya hasta que salga el Destiny 2 o el Overwatch. Funcionaba parecido. La idea es que juegues y juegues el mismo juego una y otra vez. Y hay muchas cosas que experimentar allá afuera. Yo no voy a... funciona casi como el matrimonio, pero en el matrimonio se supone que compartes tanto de vida como tomas. No voy a quedarme a vivir en una franquicia solo porque hicieron una película buena, porque hicieron una serie divertida por unos años. Ese factor nostalgia da un poco asquito y es una cosa retrógrada que no nos deja avanzar. No sé. Y pues, de nuevo, consideren que Star Wars terminó. Yo consigo que Star Wars terminó. Simplemente no tengo interés en seguir más Star Wars. No sé qué más decir. Ya llevo 1 hora 12 minutos, wow. No sé ni siquiera si el otro tema del que iba a hablar hoy. Todo esto comenzó porque me estaba duchando y quería hablar sobre Star Wars. No sé si el otro tema de Star Wars cabe luego de esto. O si ya se me fue el hilo por completo. Aún así, gracias por su tiempo. Me alegro de que hayan llegado hasta acá. Es un gusto saber que uno... Según yo trato de decir cosas que creo que son importantes. Espero que piensen también que lo son. Espero que tengan una relación sana con la ficción que consumen. Consumir ficción es interesante. La ficción es un ejercicio para la mente. Ejercitas tu moral, ejercitas tu imaginación en escenarios imaginarios que ponen a prueba tu carácter, que te ayudan a pensar en cómo actuarías si ciertas circunstancias ocurrieran en tu vida, que te permiten mejorar. Si uno lo quiere, la ficción lo ayuda a mejorar. La ficción es, así como la música, es algo que es un ejercicio para la mente. Puede serlo si consumen la mejor ficción, si consumen la que más cuestiona cosas, si consumen la que ha sido hecha con más cariño, la que ha sido hecha con más profesionalismo, los artistas que han entrenado mucho para hacer buenos dibujos, los escritores que tienen muchas cosas nuevas que decir, los diseñadores de videojuegos que tienen nuevas ideas y que plantean nuevos retos. Si uno sigue ficción nueva, siempre va a encontrar cosas interesantes. Cuando uno es joven, el asunto es cuando uno es niño, todo es nuevo. Y cuando uno es niño no controlamos lo que vemos. No tenemos el control de lo que vemos, de lo que vimos. Y estamos expuestos a muchas cosas nuevas, querramos o no, todo es nuevo. Cuando crecemos podemos independizarnos, trabajar de cosas y gastar nuestro dinero, pero también solemos defendernos de las cosas nuevas. Y eso significa que siempre vamos a tener nostalgia de la infancia porque fue cuando aprendimos cosas nuevas. Si seguimos aprendiendo cosas nuevas, si seguimos viendo cosas nuevas, esa fatiga no va a llegar tan rápido. Y siempre vamos a querer formar parte del discurso de las cosas nuevas que llegan. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante conocer cosas nuevas, opiniones nuevas. Conforme el mundo cambia, dicen que el pasado es un país extranjero, que no hay que visitarlo muy a menudo. Contrastar lo nuevo con lo anterior
pero que sí sea nuevo, no consumir solo regurgitaciones y remakes de cosas que ya conocíamos, ver qué nuevas ideas llegan, no alimentar industrias donde la gran carrera es gastar dinero para ver cuánto público se recoge. Algunos de los mejores juegos se hicieron hace tiempo. Es decir, nuevo no significa precisamente algo estrenado recientemente. Muchas cosas viejas pueden ser nuevas si no las conocen todavía. Muchos géneros de videojuegos abandonados pueden ser explorados hoy en día. Muchas películas antiguas en blanco y negro o mudas pueden resultar nuevas. Hay que conocer cosas diferentes siempre. Siempre que podamos, porque a veces uno no tiene tiempo, a veces uno no consume películas o videojuegos para aprender cosas nuevas. A veces uno lo hace por comodidad. Y eso es comprensible, pero cuando uno tiene la opción, siempre es mejor conocer algo nuevo. Algo que uno no había visto antes. Porque eso nos ayuda a entender otras opiniones y eso nos ayuda a entender a los demás mejor. Quien quiere entender a los demás va a tener una visión más completa del mundo. Y quien no quiera, quien siga consumiendo cosas que le dicen lo que quiero oír, cosas que le dicen lo que... Es como la gente. Conforme más las personas nos hemos aislado de las demás personas, nos da más asquito convivir con los demás, nos da más necesidad de alejarnos de la gente y eso nos hace también más insensibles a los demás. Y, por ejemplo, en Japón es un país donde muchas cosas se pueden comprar en máquinas expendedoras, pero también es un país donde mucha gente le tiene miedo al mundo exterior, le tiene miedo a las demás personas. No creo que sea tan justificable actuar así ante la vida. Y es un fenómeno, ese miedo a los demás es un fenómeno que está dando en todo el mundo, no solo ahí. Son raros, pero todos tenemos un poco de eso. Busquen algo nuevo siempre, algo aunque sea incómodo. Alimenten su cerebro como alimentan su cuerpo. No puedes alimentar tu cuerpo lo mismo todos los días. Incluso si comes sano, no puedes comer lechuga todos los días. Si piensas que eso es sano, si piensas que esa es la forma correcta de comer, no. Tienes que comer un poco de todo. Pero no coman ficción industrializada tan a menudo. Coman ficción un poco más natural. Coman ficción que viene de dibujantes y de escritores que tienen nuevas ideas. Siempre alimentan las nuevas ideas. Iba a hablar también acerca de cómics, de cómo la crisis de las tierras infinitas, porque, bueno, los cómics son unas ficciones ya más viejas, como ya mencioné, de los 30, de los superhéroes, una ficción muy vieja que ha pasado por varias generaciones de fans. Y cuando hicieron en el 85 lo de las crisis en las tierras infinitas, abrieron la caja de Pandora también. Y los cómics de superhéroes constantemente se resetean y se resetean y se resetean. Sale un Countdown, sale un Blackest Night, sale un Flashpoint, sale un Secret War, sale un Secret Invasion, sale es un tipo de ficción que no avanza tampoco. Menos ahora que están ante el ojo del cine, no sé. Cuídense, cuiden su salud mental, cuando conozcan gente que sea buena onda, conozcan ficción que sea buena onda, no se vicien demasiado de los pensamientos. Nos vemos la próxima semana, o sea, en 3 minutos cuando comience otra grabación.